Estimados, tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a proseguir con el desarrollo de nuestro contenido del curso. Para ello voy a plantear un ejemplo, el cual vamos a tratar de desarrollarlo paso a paso, para luego proceder a la interpretación y el desarrollo del mismo. También voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan resolverlo en línea y me pueden hacer llegar sus comentarios, sus inquietudes y el ejercicio resuelto. Todo lo que nosotros podamos realizar en el presente video va a ser considerado en lo sucesivo. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio, jóvenes, con el desarrollo del curso. A ver, tenemos por ejemplo un ejercicio que me pide que obtengamos el diagrama de dispersión para los siguientes datos. Por un lado tenemos dos variables, la variable altura y la variable peso. Hay una persona, por ejemplo, o un jugador que mide 1,78 m y pesa 69,8 kilos. Hay otro jugador que mide 1,83 m y pesa 81 kilos. Así sucesivamente hasta completar ¿qué cosa? Mi tabla de correlación. Mi tabla de mis variables X y mi variable Y. ¿Cuántos jugadores o cuántas personas estoy tomando como muestra mi estudio? Serán todas las que me aparecen aquí, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, 10, son 12 personas. Bien. En la parte derecha estamos viendo lo que es el diagrama de dispersión de mi tabla, ¿ok? Mi variable X y mi variable Y, con sus respectivos márgenes o intervalos para proceder a graficarlos en el diagrama de dispersión. ¿Ok? Entonces estamos viendo en el diagrama de dispersión cómo se están comportando o cómo se relacionan nuestras variables. Por un lado tenemos la variable peso, que es creciente, y por otro lado tenemos la variable altura. ¿Ok? Entonces, así a simple vista nosotros nos podemos dar cuenta que el estudiante que pesa o que mide, perdón, 1,78 y pesa 69,8 kilos estará ubicado más o menos en esa posición. ¿Ok? Entonces todos los datos de mi tablita van a contribuir a que yo pueda, en este caso, armar mi diagrama de dispersión. El estudiante que mide 1,78 m, ¿cuánto pesa? 75,6 kilos. ¿Ok? A ver. A ver, yo creo que en este pequeño intervalo que les he brindado, ha quedado claro el tema de cómo nosotros elaboramos nuestro diagrama de dispersión. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? De acuerdo a los datos planteados. ¿Ok? Esto se relaciona para mi variable altura y mi variable peso, independientemente de cuántos datos sean o cuántas personas estemos nosotros relacionando en nuestra muestra. ¿Ok?
Si mis datos o si mi muestra fueran más de 12, fueran 50 personas o más, obviamente que mi diagrama de dispersión me va a mostrar o me va a agrupar qué cosa de la información o los datos mucho más dispersos, de repente mucho más juntas mis variables, de repente con tendencia hacia la derecha, con tendencia hacia la izquierda o negativa, ¿no? ¿Ok? Todo ello me sirve para que yo pueda trazar qué cosa mi recta de regresión, en la cual la recta va a partir en dos partes, digamos, iguales mi distribución de datos. Entonces, los datos que yo voy a considerar son las variables quienes se encuentran más cercanas a la recta de regresión. Ello me va a dar qué cosa, mi ecuación de regresión lineal. ¿Ok? La ecuación que parte, que se distribuye en esa posición. Entonces yo debo saber, digamos, estadísticamente, aplicando algunos formatos, algunas fórmulas, por donde mi línea pasa cortando tanto a las variables x y a la variable y, ¿ok? Altura y peso respectivamente. A ver, les dejo una interrogante. ¿Yo puedo modificar esa recta de regresión si no es la más adecuada? O buscar de repente alguna otra recta que se relacione mucho mejor con mis datos, con mis variables. ¿Qué opinan? Bien, mientras vamos pensando en las alternativas a mi recta de regresión lineal, vamos a determinar el punto número 2. El punto 2 me dice: determine si existe relación lineal entre los datos. Para empezar, el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Cuando a mí me hablan de relación lineal, yo debo de suponer y debo de saber que me está pidiendo que calcule qué cosa es el coeficiente de correlación lineal, en este caso por Pearson. La fórmula de Pearson es R minúscula es igual a la covarianza S de XY entre la desviación de X y la desviación de Y. La covarianza la puedo hallar con la siguiente fórmula: S de XY va a ser igual a la sumatoria de mi variable X, que en este caso es altura, menos el promedio de la altura, multiplicado por mi variable Y, que sería peso, menos el promedio o la media del peso, todo dividido entre n. Nosotros sabemos que n, ¿cuánto nos dan? ¿Cuánto es n para nuestro ejercicio? N es 12. ¿Ok? Bien, para la parte inferior, la desviación estándar, el S de X. Voy a optar por esta fórmula, que es la raíz cuadrada ¿de quién? De la sumatoria de la variable X menos menos la media de X al cuadrado, todo sobre n. ¿Ok? Todo ello lo vamos a poder apreciar mucho mejor cuando desarrollemos qué cosa, el ejercicio en sí, aplicando nuestras tablas. Para ello estamos empezando con el armado tanto de la tabla X y de la tabla Y respectivamente, para que a partir de esa información nosotros podamos deducir y podamos hacer la operación respectiva, con el fin de poder calcular nuestro primer dato, ¿no? En este caso sería la variable.
En este caso sería la media, el cálculo de la media. ¿Ok? Entonces todos sabemos que el cálculo de la media para una tabla de distribución sin agrupar, porque de hecho no tenemos frecuencia, va a ser la sumatoria de quién, de la variable x, o sea, de 178 más 160 más 183 hasta llegar al último dato que es 173. Si yo sumo todos esos datos, me da una sumatoria de ¿cuánto? De 2037. 2037, aplicando la fórmula de la media, sería 2037 entre 12 personas, me da un promedio de 1.69.75. ¿Qué cosa? Centímetros, ¿no? Porque estamos hablando acá de altura. Y la variable y, si yo sumo 69.8 más 67.5, etcétera, hasta llegar a 68.4, me va a dar una sumatoria de 832.7 unidades. Lo divido también entre 12 y me da 832.7 entre 12 me da 69.39 kilogramos en promedio, que sería el promedio de los 12 jugadores o de las 12 personas de nuestra muestra. ¿Ok? Ahora estamos haciendo paralelamente la tablita que nos va a permitir hallar nuestra covarianza, ¿no? Acordémonos de la fórmula de la covarianza, que es la sumatoria de quién, de la variable x menos la media de x por la media por y menos la media de y. ¿Ok? Y todo dividido entre n. También necesito otra operación, otro cálculo, en referencia a poder calcular yo lo que es la desviación estándar. Puede ser a partir de la varianza o simplemente calcular la desviación estándar en forma directa. ¿Ok? Entonces les doy unos minutitos para que puedan por favor corroborar si efectivamente los cálculos que estamos haciendo de la media y el cálculo que estamos haciendo para hallar las respectivas partes de nuestra fórmula para aplicar la varianza están y son los más adecuados y son correctos. Les doy por favor unos 3 a 5 minutos para que podamos corroborar, ¿ok?, el desarrollo de nuestro ejercicio.
Bien, prosigamos por favor, a ver. ¿Cómo le fue con el desarrollo de o el cálculo de estos elementos, por favor? Ok. La parte que nos interesa ahora son todas las sumatorias, ¿no? ¿Me interesará la sumatoria de x menos la media de x? Yo creo que no. La que sí me interesa es la multiplicación, ¿no? De sumatoria de x menos la media de x por y menos la media de y todo. Eso me interesa, que la tenemos en la última columna. ¿Nos da cuánto? 716.38. ¿Ok? Eso me interesa para yo poder reemplazar donde en mi fórmula, en mi formulita de la covarianza. Como n sé que es 12, simplemente reemplazo los datos. ¿Ok? Muchos se preguntarán, pero ¿tanto cálculo para solo hallar la covarianza? Efectivamente es la forma, ¿no? Entonces, operando 716 entre 38, perdón, 716.38 entre 12 me da 59.70. ¿De acuerdo? Me toca hallar lo que es la desviación estándar de quién, de x. Y para eso hemos hecho un cálculo en otra columna de x menos la media de x todo elevado al cuadrado, para poder reemplazar solamente dentro de la fórmula, ¿no? Lo cual sería 1276.25 entre 12 y todo por la raíz cuadrada. ¿Ok? Operando esos elementos, esos datos, me va a dar un resultado de 106.35, el cual debo sacarle la raíz cuadrada, resultando 10.31, que sería mi desviación estándar de la variable x. ¿Ok? Tengo que hacer la misma operación para proceder a hallar mi desviación estándar de la variable y. Y para y, la sumatoria es de 536.67. ¿Ok? También tengo n, que es 12. Y debo de hacer esa división en primera instancia para proceder a hallar la raíz cuadrada. Hago la operación en su conjunto completa y me da 6.69. 6.69 sería mi desviación estándar para mi variable x. ¿Ok? Entonces, ya con esos tres elementos, ya con esos tres datos, recién voy a poder determinar si existe relación lineal entre los datos. Y para determinar si existe relación lineal entre los datos, debo de calcular lo que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. El S de XY lo tengo, que es la covarianza, 59.70. El S de X sería mi desviación estándar de X, 10.31. El S de Y sería mi desviación estándar de Y, que me da ¿cuánto? 6.69. No debemos olvidar la regla de los signos. ¿Qué operación debo calcular primero? En este caso es la multiplicación de 10.31 por 6.69. Iría en el denominador y en el numerador 59.70. ¿Ok? Hago la respectiva división y obtengo el 0.87 como respuesta a mi correlación lineal. ¿Qué me indica el 0.87? Puedo apreciar a ciencia cierta, puedo verificar que efectivamente sí existe relación, o hay una relación lineal entre altura y mi variable peso. O sea, efectivamente hay una relación lineal positiva
digamos, fuerte, ¿ok? Entre mis dos variables. ¿Qué quiere decir? Que si una persona mide más o tiene más altura, por ende, el peso va a ser mucho mayor. ¿Ok? Si tengo un estudiante que mide 1,80 m, su peso será de repente de 80 kilos, ¿no? Si tengo un estudiante que mide 1,82 m, es muy probable que su altura, o perdón, que su peso sea de repente de 81 kilos, de 82 kilos. O sea, hay una relación positiva fuerte, ¿no? Mientras uno aumenta, la otra variable también aumenta. Vamos a calcular ahora lo que es el coeficiente de determinación, que simplemente es el cálculo de Pearson elevado al cuadrado. O sea, el 0,87 lo elevo al cuadrado y me da un 0,7569. Y este coeficiente nosotros lo interpretamos en porcentaje. ¿Okay? Entonces diríamos que hay un 75%, hay un 75,69% de relación existente entre mi variable altura y mi variable peso. O sea, si hay una relación lineal directa. ¿Ok? Entonces sí, es adecuado de repente mi estudio, es adecuado el poder yo relacionar ambas variables de nuestro punto número 2. ¿Ok? En el punto número 3 me pide, ¿no? Obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. El 3.1 me pide la recta de regresión de y sobre x. Tengo entendido que y es mi variable dependiente y x es independiente, para poder calcular la ecuación del tipo y sobre x. Y cuando calcule la ecuación del tipo x sobre y, x resultará siendo mi variable dependiente, ¿ok? Y y sería independiente. Entonces debo tener yo muy claro qué es una variable dependiente, qué es una variable independiente y cómo se relacionan estas dentro de mi ejercicio. También debo de conocer, ¿okay?, qué es una recta de regresión. ¿Cómo yo dibujo una recta de regresión en nuestro plano cartesiano utilizando qué cosa? Nuestras coordenadas. ¿Ya? Para eso, en la primera parte nosotros hicimos, ¿se acuerdan? Un diagrama de dispersión y luego proyectamos lo que era una recta. En este caso, como me pide la recta por mínimos cuadrados, voy a obtener la recta del tipo y', ¿no? Y' es igual a más bx, donde la pendiente va a ser quien multiplique a quien, a mi constante, ¿no? En este caso bx se convierte en pendiente. Para poder hallar el valor de b hay muchas fórmulas, unas de ellas más cortas, con más procedimientos, más pasos, ¿no? Hay un sinfín. Debemos de ubicarla que se ajuste mucho mejor a nuestros datos, de repente con el fin de minimizar nuestros cálculos, y en base a ello poder hallar mi variable a y mi variable b para mi ecuación. ¿Ok? Por ejemplo, tengo aquí, para poder hallar mi variable b, la puedo hallar utilizando la covarianza de s de xy, dividida entre la varianza de x. ¿Ok? Entonces covarianza entre varianza me da resultado, ¿qué cosa? Mi variable b. Y para hallar a
la puedo hallar a partir de la media, ¿no? La media de x menos el valor que obtengo de b multiplicada por mi media de la variable x, que me representa la altura. ¿Ok? Entonces ahí yo voy a hallar lo que es el coeficiente de regresión. ¿Ok? Recordando entonces y transcribiendo los datos anteriores, los datos ya calculados, para tenerlos a la mano, ¿no? Tengo la covarianza LS de XY, tengo la desviación de X 10.31 y tengo la desviación de Y 6.69, así como también las respectivas medias. La fórmula de me dice la covarianza, que sería 59.70 entre la varianza de X. Sin embargo, lo que yo había calculado anteriormente era la desviación estándar de X. Entonces, por fórmula simplemente lo elevo al cuadrado y obtengo la varianza, ¿ok? La inversa. Resolviendo el punto B, obtengo que vale 0.56. ¿Ok? Obteniendo el punto A, la media es 69.39 menos el valor de B, 0.56, multiplicado por la media de X, que me da 169.75. Operando esos términos, me da un valor para A de 25.67 negativo. ¿Ok? Negativo. El mismo que yo los voy a llevar y los voy a reemplazar, ¿dónde? En mi ecuación de regresión lineal del tipo Y', ¿no? Ok. Calculemos ahora lo mismo, pero en este caso vamos a ir a la recta de regresión de X sobre Y. A ver, les doy unos minutitos para que ustedes puedan hallar la ecuación. A ver, vayamos practicando por favor, hallando la ecuación de X sobre la variable Y.
¿Cómo le fue, jóvenes? A ver, ¿cuánto nos salió el valor de b para nuestra siguiente variable, ¿no? Para la ecuación de x sobre y. Corroboremos, por favor, nuestra respuesta para b, que vale 1.33, y para a, reemplazando los valores de a en b, ¿cuánto nos sale a? 169.75 menos 92.29, dándonos para A el valor de 77.46, quedando mi ecuación de x', el valor de A 77.46 más el valor de B 1.33y. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado nuestras dos ecuaciones de regresión por mínimos cuadrados. Ahora respondamos la pregunta número 4. ¿Cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 1,69 m? ¿Qué datos tengo? Yo quiero saber cuánto pesa, ¿no? Y el peso es mi variable y. Y como dato me otorgan, ¿qué cosa? Mi estatura. Mi altura es 1,69 m. Entonces reemplazo mi ecuación de y. ¿Se acuerdan que nos salió menos 25.67 más 0.56x? En el x yo voy a reemplazar mi dato, en este caso 169 centímetros. Cuando yo hago respectivo reemplazo, me sale que menos 25.67 más 0.56 por 1,69 me da como resultado 94.64, el cual voy a multiplicarlo el cual voy a sumar a menos 25.67, dándome para y' un resultado de 68.97 kilogramos. ¿Ok? Entonces ya he obtenido mi ecuación de regresión a partir de mi ecuación de de y sobre x. Y para finalizar, vamos a calcular el punto número 5. ¿Cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilos? Aquí lo que yo no sé es mi variable x, pero como dato me dicen el peso. O sea, como dato yo sé cuánto vale y. Ok. Mi ecuación de x' era 77.46 más 1.33 por y. De la misma forma reemplazo el y con 77, hago la multiplicación de 1.3 por 77, dándome un resultado de 102.41. Quiere decir que la altura aproximada del estudiante que pesa 77 kilos es de ¿cuánto? De 179.87 centímetros. ¿Ok? Ya con esa información nosotros hemos calculado, valga la redundancia, nuestra ecuación de regresión lineal por los métodos de mínimos cuadrados para la variable x sobre y variable y sobre x. ¿Ok? Bien, les estoy dejando en este momento un ejercicio muy parecido porque el paso, los procedimientos son los mismos, para que ustedes puedan calcular qué cosa, el siguiente ejercicio, que me dice que la tabla nos indica el censo de trabajadores agrícolas de Estados Unidos en los años 1935, 1940 hasta 1980. Todos los datos están expresados en millones. ¿Ok? Me piden que represente
los datos gráficamente. Debo de elaborar mi diagrama de dispersión a partir de el año y a partir de los trabajadores en millones. El punto número 2, determinar si existe relación lineal entre los datos. Y para determinar la correlación lineal entre los datos, debo de obtener o debo de hallar mi coeficiente de correlación por Pearson. Y para hallar Pearson necesito hallar, ¿qué cosa? Mi covarianza de XY. Necesito calcular mi desviación estándar de X y desviación estándar de Y. El punto número 3, calcular las rectas de regresión por mínimos cuadrados que ajuste esos datos. Punto número 4, predecir el censo de trabajadores agrícolas en el año 1990, suponiendo que la tendencia se mantiene. ¿Cuál es mi variable X? ¿Año o trabajadores? Para el ejercicio en este caso años es X y trabajadores es Y. Por lo tanto en el punto número 4 me está pidiendo que yo prediga el censo de trabajadores agrícolas en el año 1990. Tengo que hallar mi ecuación del tipo Y sobre X, porque necesito hallar el valor de X. ¿Ok? Perdón, necesito hallar el valor de Y y tengo como referencia el año que es 1990. Para el punto número 5, ¿en qué año había aproximadamente 5 millones de trabajadores agrícolas? Aquí tendré que hallar mi ecuación del tipo de X sobre Y, porque como dato me dan 5 millones de trabajadores, me dan mi variable Y. ¿Ok? A ver, si en los minutos que nos quedan, a ver, vamos planteando el ejercicio y las dudas o inquietudes me las van haciendo llegar por el respectivo chat, por favor, chat o los medios que utilizamos habitualmente, WhatsApp o un mensaje, ¿ok? Para poder ver si estamos yendo en forma adecuada. Les doy entonces unos minutitos antes de terminar nuestra videoconferencia del presente día. ¿Cómo les está yendo, por favor? ¿Estamos planteando bien, elaborando lo que es la dispersión?
Bien, jóvenes, agradezco su participación e interés y nos estaremos viendo la semana que viene, donde podamos aclarar todas sus inquietudes. ¿Ok? Muchas gracias.